Oremos por la presencia de Dios. Padre, te bendecimos, te honramos, te miramos a ti, Señor. Es en ti que nos movemos y tenemos nuestro ser. Señor, toda tu sabiduría está en ti. Oramos por las imparticiones de verdad y depósitos de gracia en nuestras vidas. Oro por cada estudiante aquí, a todos aquellos que están en esta habitación, aquellos que están viendo y oyendo, para que tu unción venga y traiga revelación, conocimiento revelado, que los ojos y oídos sean abiertos para recibir. Y te invitamos, Espíritu Santo, tú eres el Maestro, es la unción la que trae revelación y nos enseña todas las cosas que necesitamos saber y aquellas cosas que tenemos que entender. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento y abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a enseñar por más o menos 30 minutos acerca de la victoria y respuesta en la oración. Y vamos a enseñar esos 30 minutos y luego la última parte de la sesión vamos a hacer un breve repaso para el examen final que vamos a tomar la siguiente semana. Entonces nos concentremos en los próximos 30 minutos en esta lección, en la victoria y respuesta en la oración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado y han estado orando fervientemente y se sienten que no están alcanzando los resultados y que las oraciones se quedan en el techo y que no hay fruto de Dios? Eso es lo que esta lección quiere tratar, tener la victoria y la respuesta en nuestra oración. Y las oraciones que tenemos, traer el efecto que nosotros deseamos. Entonces, en Santiago capítulo 5, un verso familiar, va a poner el fundamento de las cosas que queremos cubrir y discutir en estos pocos minutos. Verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra puede quiere decir que es efectiva, puede, produce, trae fruto, es exitosa. La oración del justo puede mucho. El primer pensamiento que viene: yo realmente no soy una persona justa, por eso es que mis oraciones no están pudiendo mucho. Mal, equivocado. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? Miran aquellos los que no han levantado las manos, al final vamos a llamarlos al arrepentimiento. Si has nacido de nuevo y eres salvo, ya eres una persona justa. Jesús, a quien no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Esa es la enseñanza de la justicia, es muy importante y tenemos un curso entero en la justicia y muchas de las otras clases hacemos referencia a esa verdad que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo y esa justicia está basada en nuestra fe, en nuestra creencia en Cristo, no en las cosas que hacemos. Y es tan importante que entendamos particularmente en el contexto de la respuesta y la victoria en la oración, porque este verso aquí nos pone el tono para entender que nuestras oraciones van a ser exitosos y van a poder mucho, porque somos justos. Nuestra justicia está basada en nuestra fe, en nuestra creencia en Cristo. El momento que tú tratas de ganar tu justicia por tu esfuerzo, y has anulado la gracia de Dios. Eso nos dice en Romanos. Si no has tomado justicia, toma ese curso. Pero Romanos, todo el libro de Romanos se trata acerca de la justicia de Dios. Cuando yo enseño justicia, yo enseño todo el libro de Romanos. Empiezo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, porque ese libro está basado en la revelación de la justicia en Cristo Jesús. Y solamente en Él.
no en Él y en nuestras obras. No es nuestras obras, es solamente en Él. Entonces, cuando tú crees que has sido hecho la justicia de Dios en Cristo, porque eres la justicia de Dios en Cristo, tú puedes hacer y vivir una vida justa. Hemos tratado de poner el carro antes del caballo. Empezamos a pensar, si yo hago estas cosas y si me comporto de esta manera, y si oro de esta manera, si leo la Biblia este tiempo, voy a hacer estas obras, entonces voy a ser justo en los ojos de Dios. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay nadie justo. El único justo es Cristo. Y a nosotros que creemos en Él, nos somos hechos justos en Él. Me he tomado unos minutos, porque si no recibes esto, tus oraciones se van a quedar en el techo. Tienes que saber que eres la justicia de Dios. Tú no sabes lo que he hecho. No tiene nada que ver con tu justicia. Tú lo has arruinado, has pecado, pero ese pecado tiene que arrepentirte. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros le pedimos que nos perdone y nos limpie de toda injusticia. Pero tu acto pecaminoso no ha negado la justicia de Jesús. Y si tú piensas que tu justicia está basada en tus obras, cuando tú pecas, tú pierdes tu justicia. Tenemos que entender que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y porque somos la justicia de Dios, podemos tomar este verso y decir, mis oraciones pueden mucho. Mis oraciones son exitosas. Mis oraciones son efectivas. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos esperar que los resultados de nuestras oraciones sean efectivos. Tenemos que esperar que nuestra oración sea contestada. Tenemos que esperar que nuestra oración suceda. Y nosotros debemos esperar victoria y respuesta en nuestra oración. Cada vez. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Nuestras oraciones pueden mucho. Vayamos a Hechos 12. Vamos a leer un ejemplo de una victoria y respuesta en la oración. Hechos 12 nos da una gran ilustración de oración efectiva y podemos derivar varios puntos aquí que nos ayuden. Verso 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí tenemos al rey Herodes, que viene a arrestar a la iglesia. Ese espíritu que hay en Herodes todavía está en el mundo y quiere intimidarnos. Y nada ha cambiado y quiere maltratarnos. Ese espíritu todavía está ahí. Ese espíritu está aquí y viene a maltratarnos, a ridicularnos y a tratar de hacer todas estas cosas. Y Herodes mató a Jacobo y arrestó a Pedro y estaba alistándose para matar a Pedro. Mira lo que pasa. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, digan sin cesar, oración a Dios por él. Hay oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. No hay ninguna cadena que puede parar, ni prisión que puede parar a los ángeles. No importa en qué circunstancia estés, no importa cuán difícil puede ser o cuán atado puede estar, cuando hay oración que se levanta, no hay nada
que pueda parar esa oración. No hay opresión, ni cadenas, ni cárcel que puede parar a los ángeles. Esos ángeles todavía están disponibles ahora. Ahora, verso 8. El ángel le dijo: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, así como las puertas automáticas de los centros comerciales. Ahí en este verso se inspiraron. Te acercas y se abren las puertas. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando estaban orando, repitan, orando, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, pero de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba: sí era. Entonces ellos decían: ¿es su ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles señal con la mano que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí está la oración que tiene respuesta y victoria en la oración. Tienes que entender el cuadro. Pedro está en la cárcel y la iglesia empieza a orar. Yo quiero animarte ahora, en este momento, que intercedas por otros. Tus oraciones pueden mucho. No estoy orando por ti mismo, sino por otras personas. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Jacobo? Jacobo lo asesinaron, pero Pedro fue liberado. ¿Cuál es la diferencia? La oración. Y eso parece ser el caso aquí. La iglesia estaba orando. ¿Qué hubiera pasado con Pedro si la iglesia no hubiera orado? Probablemente lo hubieran matado. Pero la iglesia oraba. Y por sus oraciones, él fue liberado de esa situación. Yo te estoy diciendo, nuestras oraciones pueden mucho. Nuestras oraciones pueden ir más allá del techo o de tu dormitorio. Cuando tú estás orando, en la oración efectiva de una persona justa, van a poder mucho. Vas a tener respuesta y victoria en tu oración. Vas a tener respuesta y victoria por otras personas que están en otro estado, en otra nación. No tienen que estar en esta habitación. Por la efectividad de tus oraciones, la palabra de Dios está obrando. Cuando oramos la palabra de Dios, su palabra está siendo desatada y haciendo la obra. Y persistimos en la oración. Y en la oración nos aferramos a la oración. Hebreos 10:23 dice que confesemos una misma cosa y sabemos que su palabra es verdad. Él cuida su palabra para ponerla por obra. Cuando oramos, esa oración que tiene victoria, tenemos que orar su palabra sabiendo que su palabra va a prevalecer, que su palabra va a acontecer, que su palabra no va a volver vacía. Vayamos a Santiago otra vez, capítulo 1, hablando acerca de la victoria y la respuesta en la oración. Perdóneme, Santiago capítulo 5. Vamos a incluir el verso 14 esta vez. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando lo que tenemos aquí es la oración de fe, dice, y cubre muchas situaciones aquí. Si estás enfermo, oren por él. Alguno tiene necesidad, oren. Algunos han pecados, oren por ellos. Oren la oración de fe, y esa oración de fe va a salvar y sanar al enfermo. Va a traer perdón a los pecados. Esa oración, que es la oración de fe, puede mucho, la oración eficaz del justo. Cuando oramos la oración de fe, tenemos respuesta a la oración. La oración de fe es orar la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dijo, creyendo en nuestro corazón lo que oramos. Sin duda, no dice aquí la oración de duda. Vayamos a Santiago 1, unas páginas atrás. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, digan todos. Dice que están orando, pidan. Estamos hablando acerca de victoria en la oración. La oración eficaz del justo que puede mucho. Una oración eficaz, exitosa. Esa oración que sana al enfermo, que trae provisión, que perdona los pecados, que torna las situaciones. Esa es la oración de fe. No una oración de esperanza o de duda. ¿Por qué? Dice, pero pida con fe cuando ores, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para que tengamos respuesta a nuestra oración y victoria, tiene que ser una oración de fe. No puede ser una oración de duda o de esperanza. ¿A qué me refiero? Tú no puedes estar orando y pensando, esto no va a suceder. Oh, no sé si esto va a suceder. No sé si esto va a ser si esto es tu voluntad. Señor, estoy orando que esta persona se libere, que esta persona se salve y esta situación se torne. Si hay duda, ya no es una oración de fe. Y yo creo que aquí las oraciones de muchas personas llegan solo hasta el techo. Lanzan la oración y están esperando que esta situación cambie y que esta situación se arregle, en lugar de saber que esta es la voluntad de Dios y ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Cuando tú oras, tienes que orar lo que la palabra de Dios y lo que es la voluntad de Dios, porque cuando oras la palabra de Dios y su voluntad, entonces sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Vayamos a Primera de Juan 5 y estamos poniendo aquí todos estos principios que hemos aprendido y lo estamos poniendo en el contexto de la oración que tiene respuesta, la oración victoriosa. Primera de Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que las cosas que hemos pedido las tenemos si oramos de acuerdo a su voluntad. Sabemos
que Él nos oye. No dudamos. No somos como la persona que Santiago dice en el capítulo 1, que está ahí titubeando, que tiene doble ánimo. Que esa persona no piense que no va a recibir nada más. En comparación a aquellos que oran conforme a la voluntad de Dios y saben que Dios los oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. Hablando acerca de la victoria en oración. Nuestras oraciones van a ser contestadas. Tus oraciones van a cumplirse cuando oras en el nombre del Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene un propósito para ti y una voluntad. Para que ese propósito y ese plan se cumplan, tenemos que ser personas de oración. Tenemos que empezar nuestra oración en oración, tener el desayuno de los campeones. Estamos orando e intercediendo y estamos orando la oración de fe. Vayamos a Marcos 11. Marcos 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. No dice que quizás lo tengas o lo puedes tener o quizás lo tengas. Dice que lo tendrás o vendrá. Lo que estoy tratando de hacer aquí en esta lección es borrar las dudas o borrar los temores acerca de tus oraciones. Aquellas personas que están escuchando dicen, oh, si el fulano de tal ora, yo sé que ellos van a recibir respuesta. Yo no sé si tengo la misma unción, yo no tengo el mismo entendimiento, yo no tengo la misma capacidad que el pastor fulano de tal o hermano fulano de tal. No, Dios no hace excepción de personas. Tus oraciones, sigue la progresión de esta lección, hablando acerca de la oración que trae victoria, acerca de tu oración, no mi oración, no la oración de tu vecino, no la oración del pastor Billy Joe, sino tu oración, la oración de victoria y las oraciones que son respondidas, que traen resultados. Tú eres una persona justa, tus oraciones son efectivos y fervientes y pueden mucho, pero tiene que ser la oración de fe. Así como la iglesia estaba orando por Pedro, ellos oraban la oración de fe y creían en sus oraciones. Ellos creían que sus oraciones iban a ser respondidas. Y Pedro fue liberado de esa situación tan difícil. Él era arrestado y tenía 4 escuadrones de soldados que lo estaban custodiando. Tienes que entender cuán difícil era la situación. Este hombre estaba amarrado con cadenas y un ángel vino y trajo la respuesta y los liberó y los sacó de esa prisión. Tus oraciones pueden producir el mismo resultado que la iglesia en ese tiempo. Tú puedes ser tan efectivo como Elías. Si continúas leyendo, Elías oró para que los cielos se cerraban por 3 años y medio. Y dice que nosotros somos como Elías. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidas en oración, creed que lo recibís y os vendrá. ¿Cuál es el tema aquí? Creer. Hay muchas personas orando. Hay gente en el mundo orando. Pero no están creyendo. Sus oraciones llegan al techo. Están lanzando una oración de esperanza. Estoy hablando acerca de oraciones que traen la respuesta, traen la victoria y traen los resultados a tus vidas y a las vidas de aquellos de quienes oras. Tus oraciones pueden mucho. Si tú crees lo que tú oras, tú vas a tener lo que pides. Vayamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21.
Verso 22. Te voy a dar otro verso aquí. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dile a tu vecino, lo recibiréis. Cuando nosotros oramos la oración de fe, ¿qué quiere decir? Que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Cuando oramos su palabra, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Cuando oramos lo que creemos, vamos a recibirlo. Hay algo acerca de Dios que le gusta sus ideas. Dios le gusta sus ideas. Y cuando nosotros oramos sus ideas, Él se va a asegurar que éstas suceden. Isaías dice que Él cuida su palabra para cumplirla. La palabra que ha sido enviada no va a volver a Él vacía. Cuando tú estás orando la palabra de Dios, las ideas de Dios van a suceder. Vas a tener las cosas que estás pidiendo. Vas a tener una oración de victoria. Las oraciones de la persona justa pueden mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú tienes que esperar la respuesta a tus oraciones y resultados a tus oraciones. Y tienes victoria en cada una de tus oraciones. Haz la oración de fe. Si no puedes orar la oración de fe, métete en la palabra de Dios y saca toda duda. Yo tuve que hacer esto muchas veces por las cosas que yo estaba orando. Había duda en mi corazón. Y aún ahora, cosas que estamos creyendo, hay duda. Yo tengo que estudiar la palabra de Dios hasta sacar la duda. Y venga el espíritu de fe. Estamos construyendo un santuario más grande como iglesia. Y yo quiero ser honesto contigo. Cuando por primera vez estamos hablando acerca, hace unos años atrás, antes de que lo anunciemos a la congregación y pongamos la fecha en ello, el pastor compartió la visión y estamos haciendo los planes y veíamos cuánto iba a ser el costo inicial. Yo quiero ser honesto, había incredulidad si vamos a recibir la palabra. Entonces, mientras el pastor continuó con la visión y habló la visión, yo empecé a meditar la visión. La fe empezó a levantarse y llegó el día en que ya no había ninguna duda. Esto era algo ya terminado. Entonces mi oración ahora para ese santuario es una cosa tremenda financieramente, pero hay fe. Si el pastor tiene la fe para ello, yo también tengo que estar en acuerdo con él. Entonces yo estoy concentrado. Esto es hace un par de años atrás, 3 años atrás, pero estudiando la palabra y orando, vino la fe, la revelación de sanidad. Cuando yo por primera vez recibí la enseñanza de la sanidad, a mí me enseñaron que Dios ponía enfermedad para poner carácter, para disciplinarlo, que no era la voluntad de Dios sanar a todos, que Él era capaz de sanar, pero no era su voluntad necesariamente. Yo tuve que trabajar con ellos para levantarme. Y cuando yo entré a un hospital y vi a una persona con puros tubos, ya no me conmoví, porque ya estaba establecido, porque su palabra dice, por mis llagas fui sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Vas a tener victoria. Diga cada uno amén. Alabado sea Dios. Voy a tomar los últimos minutos aquí para revisar el examen final. Vamos a cambiar de dirección aquí. El examen final va a ser la siguiente semana. La última sesión va a ser dedicada enteramente al examen final. Vamos a enseñar la primera sesión hablando a la montaña y terminando la carrera. Van a haber 25 preguntas, verdadero y falso. Es bien difícil, pero si tú escuchas en los siguientes 10 a 15 minutos,
Cada uno de ustedes puede hacerlo muy bien en el examen. Entonces voy a tener toda tu atención estos siguientes 15 minutos o los que sean. Como un creyente nacido de nuevo, no vas a victoria, sino que estás saliendo de victoria y caminando en la victoria que Jesús ganó por su muerte y resurrección. Es verdad, verdad. La victoria ya ha sido ganada por Jesús y vamos desde la victoria a victoria. Si vamos a orar la voluntad de Dios, entonces tenemos que orar la palabra, ¿verdadero o falso? Verdadero. Para orar su voluntad tenemos que orar su palabra. Entonces, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Involúcrate en la palabra. Su voluntad se revela en la palabra. Y cuando oramos su palabra, oramos su voluntad. Lucas 10:19 dice que Él nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Él nos ha dado la autoridad, es lo que hemos hablado, la última sesión, que Él nos ha dado autoridad y dominio para reinar y regir. Eso nos da sobre todas las obras del diablo. Cuando oras en el Espíritu, va a edificar tu fe, pero también te va a dar descanso y reposo verdadero. Cuando uno de los beneficios de la oración en el Espíritu nos ayuda a orar como no sabemos, nos edifica y dice en Isaías que también nos trae reposo y refrigerio. Cuando estamos enfrentando problemas y dificultades, debemos estar concentrados en el problema en lugar de que en Jesús. Falso. Tenemos que concentrarnos en Jesús. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Y no tenemos que estar con nuestros ojos en el problema. Goliat siempre se lo ve grandote. Cuando estamos en medio de la batalla, ahí el gigante está ahí, pero tenemos que poner nuestra concentración en el Señor. Y si tú pones tus obras en el Señor, tus pensamientos van a ser establecidos, verdadero. Si tú pones tus obras y tus pensamientos van a ser establecidos, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tienes que pelear contra las potestades espirituales de maldad con armas espirituales que incluyen el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la palabra de Dios, verdadero. Todas nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las armas son la palabra, el nombre y la sangre de Jesús. Marcos 11:23 habla acerca de hablar a la montaña. ¿Es verdadero? Sí, está bien. Para ver, esas montañas representan obstáculos y desafíos en nuestra vida. Cuando las enfrentamos, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos que orar por esas montañas? No, tenemos que hablarles esas montañas. Para meditar en la palabra de Dios y obedecer va a hacer que tu camino sea próspero y exitoso, verdadero. Para que tú medites la palabra de Dios día y noche te va a hacer cansar, falso. Efectivamente, resistiendo al diablo empieza con su misión a Dios, ¿verdad? Para que la oración pare el diablo, tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús y hablar la palabra de Dios, ¿verdad? En, en las oraciones de Pablo en Efesios 6, Pablo dice
que seamos más grandes en el interior, que estemos inundados con tanta revelación para que cuando la gente nos vea, vea a Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad? La oración efectiva en el Espíritu no es solo orar en el Espíritu, sino orar por interpretación. ¿Verdad? Cuando hemos hablado acerca de orar en el Espíritu, Pablo, 1 Corintios, nos dice que tenemos que orar por interpretación. Entonces, cuando oramos en lenguas, tenemos que orar por interpretación. Es parte de orar en el Espíritu. Dios puede cambiar la voluntad de una persona en respuesta a la oración de alguien que está en acuerdo a su palabra, ¿verdad? Acuérdate de ello. Esa pregunta muchos la fallan, porque dicen, yo no puedo orar en contra de la voluntad. Tú puedes orar para que la voluntad de una persona cambie. Tú puedes creer y hablar la verdad de la palabra de Dios sobre circunstancias que son contrarias a la palabra, y Él cambiará las circunstancias naturales para que se pongan de acuerdo a su palabra. ¿Verdad? Eso es poderoso. Podemos orar. Las cosas que vemos son temporales y son sujetas a cambio. Muchas veces vemos a las circunstancias y pensamos que las circunstancias, y dejamos que las circunstancias nos dicten nuestra respuesta a la situación, en lugar de orar que esas circunstancias cambien cuando las circunstancias son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, la sanidad. Cuando alguien está enfermo, eso está en contra de la palabra de Dios. Es una circunstancia, puede ser un resfrío, un síntoma. No negamos la circunstancia ni el síntoma, pero le negamos el derecho de quedarse ahí, porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús somos sanos. Entonces oramos por esa circunstancia que cambie. Es importante entender eso, esa verdad. La fe que mueve montañas va a obrar en una atmósfera de falta de perdón. Falso. Ese es uno de los impedimentos a la fe, cuando tienes falta de perdón, amargura. Entonces tenemos que asegurarnos que caminamos en amor para que la fe opere en nuestras vidas. La única manera de ser limpio y santificado es por medio del lavamiento del agua de la palabra de Dios. ¿Verdad? La continua, lo que sale de tu boca en oración y en confesión va a establecer el curso de tu destino. ¿Verdad? Otra vez, las palabras que hablamos, nuestra lengua es como el timón de un barco. Y en qué dirección movemos va a mover nuestro destino. Si no te gusta dónde estás ahora, tienes que cambiar las confesiones de tu boca, de tus palabras, y vas a cambiar el curso y la dirección de tu vida. El poder de la muerte y la vida están en la lengua. Vas a ser fortalecido en denuedo para testificar cuando oras en otras lenguas, ¿verdad? Orar en otras lenguas te va a edificar y va a traer osadías dentro de ti. Es una de las maneras efectivas de preparar para que tú puedas testificar. Ora en el Espíritu y te va a traer todo lo que tú necesitas para vivir victoriosamente en la vida. Ha sido provisto por la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, segunda de Pedro 1, todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, somos participantes de su naturaleza divina, y cada preciosa promesa nos ha sido dado. Todo lo que necesitamos. Efesios 1:3 nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El creer y obedecer la palabra de Dios tiene poco que ver con recibir sus promesas. Falso. Tiene todo que ver con nosotros recibiendo sus promesas. Todo lo que tú necesitas para esta vida y la vida venidera ya ha sido provisto por Jesucristo. Ya he dicho esa. 2 en 1 ahí. Amén. El poder Dunamos que Pablo hace referencia es el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús. Verdadero. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en nosotros. El poder Dunamos. De la palabra griega para esa palabra poder. Dunamos. Poder. Piensa en ello. Cuán tremendo ha sido el poder
que levantó. Algunos teólogos dicen que el poder más grande que ha sido puesto en ejecución fue en la resurrección, más que en la creación de toda la tierra, de toda la creación. El más grande poder desatado fue para la resurrección, y ese mismo poder está en nosotros. Para traer tus pensamientos a la obediencia a Cristo es alinearlos con lo que Dios dice en su palabra, verdadero. Y debemos traer todos nuestros pensamientos, alinearlos a la palabra de Dios. Muy bien, pónganse de pie. Déjenme orar por ustedes. ¿Tienen todas las respuestas? ¿O son verdadero o falso? Padre, te agradezco por la revelación. Te agradezco porque tú traes a la memoria todo lo que necesitan mientras estudian para estos exámenes finales de las siguientes semanas. Que su mente sea renovada. Tienen la mente de Cristo, que los avivas y les das la capacidad para hacer todas las cosas que necesitan hacer. Les fortaleces, les das paz en la mente y los guardas mientras salen de aquí. En el nombre de Jesús, amén.